entonces hoy vamos a proseguir, digamos, con nuestra clase de cronograma de incorporación de, digamos, de personal, de equipo y de materiales. La clase, digamos, anterior estuvimos dando la parte de cronograma físico-financiero, que es la base, digamos, para que podamos a partir de ese concepto, entonces ir desarrollando los temas que hoy vamos a tocar. Entonces, vamos a empezar con el cronograma físico-financiero, con el cronograma de incorporación de personal. Bueno, ahí ve bien, consulto, ahí se ve bien. Se escucha bien. Se escucha bien entonces también, ¿verdad? Bueno, para los que asistieron, digamos, a la clase anterior, ¿hay alguna consulta sobre cronograma físico-financiero con curva de certificación? Porque eso es fundamental, o sea que esa es la base para todo lo que vamos a ir, digamos, desarrollando en lo siguiente. Entonces, si hay alguna, digamos, alguna duda, entonces preguntamos para ir entonces desarrollando lo que tenemos a continuación. Consulto. Sí, yo tengo una pequeña consulta, pero más bien del proceso nomás ya. Al final, todos nuestros rubros entraron en 9 semanas. ¿Esas 9 semanas ya estaban predispuestas o según nosotros distribuimos salió eso? O sea, en 9 meses. Sí, 9 meses, pero... Sí, no, en el caso del problema, ya daba los 9 meses y nosotros teníamos que, digamos, meter dentro de los 9 meses, teníamos que, digamos, meter todos los ítems que estaban también dentro del problema. Pero ahí teníamos dos verificaciones. Podía ser un plazo absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos íbamos a dar cuenta, digamos, en el plazo absurdo? Si aplicábamos los parámetros digamos, de control y nos iban, digamos, a salir, digamos, cosas absurdas. Por ejemplo, el parámetro, digamos, de control, recordar que del 30% del plazo, 15% del monto del contrato, 66% del plazo, 60% del monto y una curva suave, una curva de certificación. O sea que si esos valores, si esos parámetros eran absurdos, significa, digamos, dos cosas. Uno, que digamos, directamente nuestra cantidad de cuadrilla nos lo hemos puesto la cantidad adecuada, o la otra es que ese plazo de 9 meses es un absurdo. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta a ver si los plazos que nos dan o los plazos que nosotros quitamos de motus propio, entonces son plazos razonables. No sé si está contestada, digamos, la pregunta. Para eso sirve ese parámetro de control. Sí, está muy claro. Gracias. Bueno, ok. Entonces ahora, todo lo que viene a continuación prácticamente se basa en nuestro cronograma físico-financiero. Entonces acá vemos, vamos entonces a dimensionar nuestro cronograma de incorporación de personal. Lo primero que tenemos que tener es nuestro listado de personal técnico y administrativo a ser contratado, digamos, que vamos a ver más adelante en el organigrama de campo. O sea, cantidad de ingenieros, cantidad de capataces, cantidad de topógrafos, etcétera. O sea que ya tenemos que tener eso como dato. O sea que tenemos que ir ya por lo menos predimensionado, ya para tener una cantidad estimativa, y cuando hacemos el organigrama definitivo, entonces ahí, digamos, ajustamos la cantidad de personal.
el otro tema que ya teníamos en nuestro cronograma físico-financiero es el listado de los personales de albañilería, hormigonistas, plomeros, etcétera, digamos que ya habíamos quitado en el cronograma físico-financiero. No sé si podemos ver digamos, la planilla que utilizamos, de donde vamos a quitar el listado y la cantidad de personales por rubro y por especialidad. No, digamos, el formulario. Ahí. Ahí. Ustedes, digamos, verán, digamos, aquellos que, digamos, asistieron en la clase anterior, este formulario es la base para, digamos, dimensionar el cronograma físico-financiero y también para quitar la cantidad de personales que vamos a utilizar en la obra, por especialidad y la cantidad mes a mes. Acá tenemos ya, digamos, la cantidad de personales que vamos a ir utilizando. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hacemos en nuestro cronograma en nuestro cronograma de incorporación de personal? Ponemos como base las barras de GAM, digamos, del cronograma físico-financiero, y ahí vamos pegando en cada, o sea, distribuyendo en cada barra, vamos distribuyendo. Acá ustedes verán, digamos, vamos distribuyendo la cantidad de personal. Digamos, digamos, esta columna es la que trasladamos de ese formulario. Acá tenemos nuestra planilla, digamos, de oferta, o sea, ítem por ítem. Y acá vamos poniendo, digamos, a cada cuadrilla le damos un número. ¿Por qué le damos, quiero decir, una letra? ¿Por qué le damos una letra? Porque, digamos, hay cuadrillas que se pueden utilizar en 2 o más ítems, ¿verdad? En 2 o más ítems. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos en el ítem techo de teja con, digamos, con tejuelón, la cuadrilla C y la cuadrilla D. Entonces, puede hacer el trabajo del techo de teja con tejuelón. Entonces, con eso identificamos acá en nuestro diagrama digamos, de barra, en el diagrama de BAM, digamos, de GAM, vamos identificando las cuadrillas. O sea, ¿para qué? Para que podamos, digamos, saber exactamente la cantidad de gente que vamos a ir utilizando, digamos, mes a mes o semana a semana. Empecemos entonces utilizamos como base, utilizamos el cronograma físico-financiero. Mismo cronograma con la barra de GAM. Lo único que ahora queremos saber cuántos personales vamos a ir utilizando mes a mes y cuál es el pico. Entonces acá directamente empecemos con movilización y desmovilización del obrador. Tenemos la cuadrilla A, una cuadrilla, 7 personales. Entonces directamente tenemos 2 semanas, entonces en las 2 semanas tenemos 7 personales, 7 personales. Acá vamos a utilizar la distribución en lineal directamente. La distribución, digamos, lineal, no la distribución utilizando la curva deformada de Gauss. Y la desmovilización en el mes 9, entonces también vamos a utilizar 7 personales para la desmovilización. Entonces, de esa manera ubicamos linealmente la cantidad de personales que estamos utilizando semana a semana. Para el ítem 2, utilizando la misma distribución de la barra de GAM, sin tocar la distribución, porque esa es la base, ni la cantidad de semanas, ni la distribución dentro de los 9 meses, eso no se toca. Solamente acá se hace la distribución lineal de la cantidad de personal. Acá tenemos 9 personales, es lo que vamos a utilizar una cuadrilla, que sería la cuadrilla D. Entonces, ponemos primera semana 9, segunda semana 9, tercera semana 9. Ok. El tercer ítem, replanteo y nivelación.
Entonces tenemos 2 semanas, tenemos 3 personales, que sería un topógrafo con 2 ayudantes, tenemos 3 semanas. Quiero decir, 3, digamos, 3 personales. En el ítem 4, excavación y cimiento de piedra bruta, tenemos una cuadrilla, que sería la cuadrilla de 11 personas, y acá distribuimos linealmente 11 personas. Después tenemos el ítem de mampostería, que sería, digamos, de nivelación de 0,30, que sería una cuadrilla, que digamos, acá utilizamos la misma cuadrilla A. ¿Por qué utilizamos la misma cuadrilla A? Porque acá ya terminó los trabajos de la cuadrilla A, entonces utilizamos digamos, le utilizamos a esta cuadrilla para no despedirlo. Digamos, a esta cuadrilla lo utilizamos acá en el A, entonces para hacer esta distribución, que serían 11 personales en este caso. Acá, Profe, sí, ¿puede explicar de nuevo eso de utilizar la cuadrilla A de vuelta? acá en la parte de desmovilización, digamos, movilización y desmovilización del obrador, tenemos una cuadrilla, digamos, con 7 personales. La cuadrilla A con 7 lo utilizamos acá, ¿verdad? En la primera semana, segunda semana y en la última semana. Acá hay digamos, un error, no es la cuadrilla A, esta es otra cuadrilla, porque esto está, son 11 personales, perdón acá, no es la cuadrilla A. O sea, tienen que ser la misma cantidad, ¿verdad? Sí, la De personas. cantidad, sí, no, tenés razón. O sea que acá no es acá a lo mejor ya pudo ser no sé, la J o algo por el estilo. Acá hay un error, es otra cuadrilla, disculpe. O sea que acá digamos, está, digamos, 11 personas. Por eso es importante poner sobre cada barra de GAM, poner, digamos, también, acá por ejemplo, hay que poner la A. ¿Verdad? Acá hay que poner la B. Entonces ahí vamos a darnos cuenta rápidamente dónde podemos utilizarle a la cuadrilla A, dónde podemos utilizarle a la cuadrilla B y así sucesivamente. Por eso es importante, digamos, colocar, acá no está colocado, pero para hacer es importante que ustedes hagan eso de tal manera que visualmente ya se van a, digamos, dar cuenta dónde podemos utilizarle a la cuadrilla de acuerdo, lógicamente, a su especialidad. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, albañilería gruesa es la que se presta mucho para ubicarle en cimiento, en nivelación, en mampostería, en revoque, etcétera, etcétera. Acá hay un pequeño error. Esta cuadrilla no es la cuadrilla A. Esto vamos a corregir. Entonces, digamos, esta cuadrilla que está integrante, o sea, en el formulario eso podemos ver 11 personales, entonces lo distribuimos linealmente también acá, ¿verdad? Linealmente 11. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Semanalmente vamos sumando en cada columna. En esta semana tenemos 7 personales, en esta semana tenemos 7 personales que están trabajando la obra, acá tenemos 9 personales, acá tenemos 9 y acá ya sumamos. En esta semana, entonces, tenemos 9 personales y se incorporan, digamos, otros 3 personales, entonces acá están trabajando en esta semana 12 personales. Acá trabajan 3, 11. Entonces acá, de este mes, entonces tomamos, porque siempre tenemos que dimensionar por el máximo valor, ¿verdad? En este caso, ¿por qué no tomamos 7 y tomamos 9 personales? Era, digamos, como máximo justamente para dimensionar nuestro obrador, principalmente los dormitorios. O sea que si estamos trabajando en el interior, por ejemplo en el Chaco, entonces nosotros tenemos que dimensionar, después vamos a ver más adelante, con la máxima cantidad de gente que, digamos, que va a aparecer en un mes determinado. Con esa cantidad de gente tenemos que dimensionar nuestro comedor, nuestro obrador, ¿verdad? Nuestro transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así sucesivamente, entonces vamos haciendo, por ejemplo, vamos a tomar el ítem digamos, techo de teja con tejuela. Entonces, acá tenemos 2 cuadrillas, son 16 personas. Entonces, son 32 personas, ¿verdad? Son 2 cuadrillas que acá
pone 32 personas y acá esto bajamos, ya es criterio del que está elaborando, ya se baja a una cuadrilla, 16, 16, 16, 16, ¿verdad? Y con eso entonces tenemos dimensionado esta cantidad, digamos, esta barra de gamma. Entonces, acá se puede combinar, así como también, digamos, hablamos del cronograma físico-financiero, podemos combinar la distribución lineal con la distribución, digamos, de la curva de Gantt deformada. O sea, que se puede hacer ambos sin ningún problema. O podemos usar el 100% la curva, digamos, de Gauss deformada para distribuir la cantidad de personal o la cantidad de, en el caso de los cronogramas, digamos, los montos. O podemos utilizar, digamos, el sistema lineal. Cualquiera, digamos, de las dos distribuciones es totalmente válido, no hay ningún problema. Y así sucesivamente. Entonces acá, al mirar nuestra distribución mes a mes, sumando todo esto, cada uno de estos, entonces vemos acá la cantidad de gente que están trabajando semana a semana. Y de acá vemos de que mes a mes, que en el mes cuarto, en el mes quinto, entonces tenemos el dimensionamiento que en esta primera semana del mes 5 tenemos que están trabajando, son ahora 43 personas. Entonces este es el valor máximo, 43 de este mes, la que ponemos acá. Y con este valor 43 personas es la que nos sirve para dimensionar nuestros obradores, comedores, dormitorios, transporte, etc. Y de esa manera dibujamos nuestro cronograma de incorporación del personal y tenemos esto. En la Excisa entonces tenemos los meses, del mes 0 al mes 9, y en ordenada tenemos la cantidad de personal. Entonces, lo ideal es que si está perfecto, digamos, la curva de incorporación de personal acumulado es esta. O sea, que empieza con una cantidad mínima, suavemente, sube, llega a una meseta donde se mantiene constante, no se incorpora más personal por un buen tiempo y después empieza la disminución progresiva hasta llegar a la finalización de la obra. En el caso particular nuestro es esto, ¿verdad? Empieza con una curva suave, ¿verdad? Llega a un pico, en este caso, ¿verdad? Luego disminuye, acá podemos ver, empieza con 9, 12, 22 y acá baja a 11. O sea que se tuvo que, digamos, despedir 11 personas, ¿verdad? Que no es lo más conveniente porque entonces en una obra vamos a tener que incorporar, despedir, digamos, despedir, y eso es un problema para la parte, digamos, administrativa de una obra o de una empresa. Pero, digamos, no siempre podemos llegar, digamos, a la perfección. Acá lo que tenemos que, digamos, tratar es que la incorporación de los personales es lo posible. Acá podríamos mejorar un poco si retocamos nuestro diagrama, o sea, nuestra barra de Gantt. Entonces podríamos mejorar algo de esta curva. Pero por eso, digamos, habíamos hablado ya en la clase anterior que el cronograma físico-financiero no es que la primera vez ya sale perfectamente. Tenemos que romper papeles 2 o 3 veces hasta tener, digamos, un cronograma físico-financiero bastante estudiado y bastante práctico. Entonces, como consecuencia de ese cronograma, prácticamente los otros cronogramas salen prácticamente bien. O sea, las curvas salen bien. Esto es un problema, pero no es tanto, ¿verdad? Pero esto podríamos mejorar si esto hubiéramos, digamos, hecho de esta manera. Por ejemplo, acá, digamos, ir aumentando en vez de disminuir acá la cantidad de personal. Pero esto es lo que salió en este cronograma físico-financiero. Acá nuevamente vamos incorporando gente, ¿verdad? Hasta llegar al pico, ¿verdad? De los 43 que, digamos, que está acá, ¿verdad? Y acá ya va bajando suavemente. Esto es normal en una obra, sube un poquitito y después ya baja, digamos, hasta el final. O sea que esta curva que hoy, digamos, acá quitamos, directamente podríamos mejorar algo si nos detenemos a analizar, digamos, mejor nuestro cronograma físico-financiero, quizás podríamos, digamos, mejorar esta curva. Y esta es una, digamos, es una curva ya, digamos, semanal.
¿verdad? Ya semanal. Es digamos, la misma cosa. La curva ideal hubiera sido, ¿verdad?, siguiendo la curva de Gauss deformada, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos en la semana, ¿verdad? Vamos incorporando, acá tenemos el pico de que digamos, se despide gente por una semana, acá otra vez sube, acá aumenta, ¿verdad? Se mantiene constante, acá sube, acá baja, o sea que se despide, digamos, una cierta cantidad de gente, se mantiene una meseta, la misma cantidad de gente, acá sube otra vez una pequeña cantidad de gente y después ya baja hasta la parte, digamos, definitiva. Entonces, esas son las dos curvas que normalmente, digamos, se tiene para un cronograma de incorporación de personal. Como ustedes, digamos, verán, se toma el cronograma físico-financiero, es la base para que pueda salir bien los otros cronogramas, digamos, que más adelante vamos viendo. Entre ellos está este cronograma de incorporación, digamos, de personal. Entonces, con esta cantidad de gente, que es la que nosotros vamos a dimensionar. Y este es el otro cronograma, ya es que podemos hacerlo, ya digamos, porque es importante, que es la incorporación, digamos, del personal de supervisión de obra, que es mucho más sencillo, porque son poca gente y podemos individualizarlo mucho mejor, que generalmente se hace en este formulario. El ingeniero residente, ¿verdad? Entonces vemos de acuerdo al plan de obra, entonces generalmente el ingeniero es, digamos, el primero en, digamos, en ser incorporado y lógicamente llega hasta la recepción, digamos, definitiva. Entonces, o sea, hasta la recepción provisoria. Entonces, en este caso tenemos un ingeniero residente, ¿verdad? Los 9 meses, capataz de obra en función del plan de cuentas, si vamos a trabajar con 2 frentes, con 3 frentes, por eso ese plan de obra, no es plan de cuentas, plan de obra, es de fundamental importancia, porque ahí nosotros, en ese plan de obra bien planificado, entonces tenemos que ya vimos en la clase pasada, tenemos que ver con cuántos frentes de trabajo vamos a trabajar, con cuántas cuadrillas vamos a trabajar, con qué tipo de equipos vamos a trabajar, qué necesidad de materiales necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que eso esté bien definido, bien estudiado, entonces, digamos, esos tiempos y digamos, esos frentes de trabajo, entonces se plasma acá la cantidad de gente y el tiempo que van a estar en la obra. Por ejemplo, en el caso de los capataces, son 2 capataces es lo que van a estar en toda la obra, pero no es que en el mes 1 ya se le contrata a los 2 capataces, no. En este caso, ustedes, digamos, como ustedes verán, se empieza con un capataz los primeros meses, ¿verdad? Después, de acuerdo a la apertura de nuevos frentes de trabajo, entonces acá se incorpora el segundo capataz, entonces se mantiene durante 3 meses, digamos, los 2 capataces y después, lógicamente, se reduce, digamos, la obra a un solo frente de trabajo y ahí es necesario solamente un capataz. ¿Por qué se hace eso? Porque lógicamente nosotros tenemos que cuidar que los gastos generales también sean mínimos, o sea que no podemos mantener el sueldo de 2 capataces durante los 9 meses, ¿verdad? Para eso justamente le estamos dando las herramientas de cómo se dimensiona, o sea, más adelante vamos a ver cómo se dimensiona un organigrama de obra, cómo se hace un plan de obra y lógicamente la base y el tiempo que van a estar, digamos, cada uno de estos profesionales, lógicamente podemos quitarlo de nuestra barra legal. Y así sucesivamente, digamos, lo hacemos para los topógrafos, depositeros y serenos. Y de esta manera, entonces, acá podemos ver la curva que nos sale para el caso, digamos, de los profesionales que van a estar, digamos, al frente de la obra, que es una curva totalmente razonable, ¿verdad? Y con esto se evita tener que incorporar o, digamos, disminuir el personal durante todo el proceso de obra. Eso hay que hacerlo de forma gradual, razonable, de tal manera de que no haya digamos, mucha sobrecarga administrativa en la gente de oficina central. ¿Hay alguna consulta para lo que es cronograma de incorporación de personal? Es muy sencillo, prácticamente todo se basa en el plan de obra, que tiene que estar muy bien estudiado, bien planificado, y en nuestro cronograma físico-financiero bien elaborado también.
Si esas dos cosas están bien hechas, el resto prácticamente sale solo. Profe, estos documentos que usas de apoyo, ¿cuándo van a subir a la plataforma? Está todo en la plataforma. Ya están todos en la plataforma, ya todos los documentos. Ah, ya se subió, porque no estaba hace rato, o sea, a la mañana al menos. No, no, ya está, ya eso. Se llama Ah, perfecto. 9.0. Acá ustedes ven en pantalla, 9.0, elaboración de documentos técnicos, dice. Ah, bueno, perfecto. Y o sea, los PDFs los otros PDF no están. El PDF, esto sí está, también están todos, así que desde el 1 hasta el 9 están incluidos y todas las grabaciones también. Ah, bueno, perfecto. Gracias, profesor. Bueno, ok. Bueno, no sé si hay alguna consulta técnica ya para ir avanzando. Entonces, de esta manera, entonces se elabora un cronograma de incorporación de personal. De incorporación de personal. Pero, digamos, les vuelvo a reiterar, el cronograma físico-financiero es la base, el plan de trabajo y el cronograma físico-financiero, los dos primeros puntos, es la clave, digamos, para que podamos tener los cronogramas y los organigramas bien elaborados. Porque si no lo tenemos bien elaborado, ¿cuáles son las consecuencias? De que no vamos a poder terminar la obra en el plazo previsto. Eso implica multa en un contrato de obras públicas. Si no tenemos elaborado un plan de, digamos, de trabajo bien hecho, bien planificado, vamos a tener problemas con la incorporación de los equipos, con la incorporación del personal, con la incorporación, digamos, de los materiales en tiempo y forma en obra. O sea que va a ser una obra con muchos problemas y muchos tropiezos. Si esto tenemos bien elaborado, les puedo asegurar, y si tenemos un equipo de ingenieros y de técnicos que controlan y hacen cumplir estos cronogramas en obra, vamos a tener una obra de calidad, bien organizada, bien terminada y económicamente rentable. Porque también, digamos, es cierto que a veces tenemos en obra todos estos documentos bien elaborados, pero los ingenieros y los técnicos que están ahí no le dan importancia, no controlan día a día, semana a semana, entonces evidentemente es un instrumento que tenemos, pero que no lo aplicamos. Entonces, evidentemente, la obra, como consecuencia, tenemos atraso, tenemos problemas en la incorporación, digamos, de equipo, de personal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso insistimos mucho que estos dos primeros documentos son fundamentales. Si están bien hechos, bien elaborados, el resto sale solo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se incorpora, o sea, cómo se elabora un cronograma de incorporación de equipo. La misma cosa, tomamos como base el cronograma físico-financiero, ¿verdad? Con su barra de Gantt, y acá de los análisis de costos, acá ya utilizamos otra herramienta más, que es el análisis de costos que ya habíamos visto. Para eso sirve ese formulario que habíamos también visto. Se extraen todos los rendimientos, las cantidades y los tipos de equipos a ser utilizados en este ítem. Entonces, con estos datos, estos equipos se van ubicando en las barras, o sea, en el cronograma físico-financiero, la duración y los tipos, y de ahí se va quitando. Para obras viales, digamos, es lo que realmente se nota bien este cronograma de incorporación de equipos. En el caso de obras civiles, no muy grande, entonces es muy sencillo, que es lo que acá, digamos, tenemos. Pero se utiliza la misma técnica para la incorporación, digamos, de personal. En este caso en particular, para nuestro ejemplo, digamos, de cronograma, entonces tenemos, digamos, los equipos que vamos a utilizar son pocos. Tenemos camiones volquete, mini pala, sierra circular, equipo de topografía, hormigonera y desmalezadora. Entonces, en función a los meses, digamos, que vamos a utilizar cada uno de estos equipos, entonces lo tenemos acá. Entonces vemos que el camión volquete, los primeros 2 meses, entonces se empieza con una unidad, ¿verdad? Se sigue con 2 unidades, aumenta a 3, luego baja 1, 1, 1, ¿verdad? Eso entonces es de acuerdo, lógicamente, a nuestro diagrama, digamos, de barra. Directamente, digamos, se va, digamos, dimensionando cada uno de estos equipos, ¿verdad? En este caso es muy sencillo porque es una obra,
digamos, sencilla. Pero en obras viales donde tenemos 100, 150 equipos, ahí sí, entonces, digamos, se presta ese mismo cronograma físico-financiero para ir ubicando en cada barra la cantidad de equipos, los tipos de equipos, y vamos quitando, así como lo hicimos con la cantidad, digamos, de incorporación de personal, semana a semana los tipos de equipos y las cantidades que vamos utilizando. Este es un caso muy sencillo, entonces de esa manera vamos ubicando cada uno de estos equipos. Por ejemplo, digamos, el caso, digamos, de la hormigonera digamos, 220, se utilizan dos, y esta es, digamos, es la manera. Una unidad aumenta la cantidad de ítems que se están, digamos, desarrollando de forma simultánea, entonces aumentamos a dos equipos, y al final de obra, entonces ya queda un solo equipo hasta la terminación. Caso de la desmalezadora, es lo que se utiliza, digamos, la primera semana para lo que es, digamos, limpieza del predio, y después ya prácticamente no se utilizan todos, salvo que sea una obra de gran envergadura, entonces donde se necesita hacer, digamos, limpiezas periódicas en los, digamos, en las áreas libres. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ir utilizando, digamos, a lo mejor en el cuarto mes o en el séptimo mes o en el noveno, digamos, mes para la limpieza final y la recepción provisoria. Ahora, una limpieza general de todo el patio. Eso entonces ya cada presupuestista o cada, digamos, persona que está elaborando ese cronograma, que tiene lógicamente todo el plan de obra en la cabeza, entonces va ubicando estos equipos. De esa manera, entonces tenemos elaborado nuestro cronograma de utilización de equipos. Para obras viales es un poco más complicado, pero la técnica y las herramientas es la misma la que estamos utilizando. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Ninguno, profesor. Bueno, ok. Seguimos entonces con nuestro cronograma de incorporación de materiales. La misma cosa, utilizamos siempre como base nuestro cronograma de incorporación nuestro cronograma físico-financiero. Utilizamos toda la barra de GAN sin tocar ni el dimensionamiento ni la ubicación de esas barras. Y del análisis de costo, nuevamente, vamos quitando las cantidades y los tipos de materiales que vamos utilizando ítem por ítem, o sea, barra por barra. Entonces tomamos otra vez como base nuestro cronograma, digamos, de incorporación de nuestro cronograma físico-financiero, y acá vamos ubicando en esta columna, entonces, todos los por ítem. Acá, por ejemplo, en cimiento de piedra bruta, acá en esta columna, entonces ponemos siempre, entonces todos los ítems que en este caso estamos analizando, ¿verdad? Todos los ítems con las barras, digamos, de GAN en los 9 meses. Y acá incorporamos, o sea, en cada ítem en particular, entonces ya desglosamos la cantidad, o sea, los tipos de materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, en un cimiento de piedra bruta utilizamos cemento, cal, arena y piedra bruta. Es un cimiento de piedra bruta con mezcla 128. Y acá se pone la cantidad de bolsas, o sea, la cantidad de materiales totales que están previstos en la obra, que nosotros quitamos de acuerdo a nuestras cantidades de ítem y de acuerdo a nuestro análisis de costos. Por ejemplo, para esta obra en particular se va a utilizar 198 bolsas, o sea que para el cimiento de piedra bruta está previsto utilizar 198 bolsas de cemento, 193 bolsas de cal, 61 metros cúbicos de arena y 73 metros cúbicos de piedra bruta. Eso es lo que está previsto en el rubro cimiento de piedra bruta para este contrato en particular. Y acá vamos ubicando, acá tenemos la barra de GAM de este ítem que está entre el mes 2 y el mes 3. Y acá vamos ubicando, distribuyendo, en este caso linealmente. Acá también podemos distribuir linealmente, podemos distribuir de acuerdo a
digamos, a la curva, digamos, de Gauss deformada, podemos mezclar, hacer mixto, pero, digamos, a fin de que sea algo práctico y rápido, que no está mal, entonces lo hacemos linealmente. Entonces acá, digamos, vamos ubicando la cantidad de, digamos, de bolsas que vamos a utilizar. En este caso son 33 bolsas, digamos, por semana. La sumatoria de todo esto nos tiene que dar 198 bolsas. Y así sucesivamente para cada uno de estos materiales. Y de esa manera vamos teniendo entonces la cantidad de materiales. Si acá en algún ítem, por ejemplo, también tenemos cemento, entonces nosotros verticalmente vamos sumando la cantidad, digamos, de cemento que vamos a utilizar y tenemos la cantidad total de cemento que podemos utilizar semana a semana, mes a mes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y de esa manera tenemos la incorporación de nuestros materiales. Por ejemplo, podemos analizar el techo de teja con tejuelón, por ejemplo, el techo de teja con tejuela. Lo primero que acá tenemos que listar es la cantidad de materiales que está previsto en nuestro análisis de costo. Ahí tenemos madera, tejuelones, ahí la pol, teja, clavo, cemento, cal y arena lavada. Acá tenemos las unidades de medida y la cantidad total que está previsto en este rubro en particular para este rubro. Por ejemplo, está previsto 107.000 pulgadas digamos, de madera, está previsto 3.900 unidades de, digamos, de tejuelón, está previsto 10.900 tejas, en este caso, y en la parte, y esto es lo que distribuimos en el diagrama de GAN que está previsto en el cronograma físico-financiero de cada uno. Acá, por ejemplo, está previsto en el primer ítem, que era, digamos, madera, está previsto 6.300 pulgadas por semana, es la que la distribuimos linealmente, ¿verdad? La sumatoria de todo esto, digamos, nos tiene que dar 109.000 y pico de pulgadas cuadradas por metro. Y así sucesivamente, digamos, cada uno de los ítems, digamos, en particular, y de esa manera, entonces, digamos, completamos todos los rubros que están previstos en ese cronograma, o sea, en este caso, en el cronograma de nuestro ejemplo en particular. Y de esa manera tenemos bien visualizado la manera como tenemos que, o sea, para el ingeniero que está en oficina técnica, entonces para ir haciendo los pedidos de los materiales con tiempo, normalmente una semana antes o 2 semanas antes, de acuerdo al tipo de material, ya el ingeniero tiene que prever la compra en oficina central o zona de obra, de tal manera que le demos tiempo para los materiales tradicionales como, digamos, como la arena, el ladrillo común, la piedra bruta. Normalmente en una semana, si yo inicio, digamos, la compra en una semana, yo tengo en tiempo y forma, en ese plazo de una semana, yo tengo ese material en zona de obra. Pero así como habíamos hablado anteriormente, si yo tengo digamos, un ascensor que comprar, acá en este cronograma de incorporación de material ya tiene que estar previsto el rubro ascensor y tenemos que ya prever su inicio de compra por lo menos con 3 meses de anticipación como mínimo. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo en ascensor hago un pedido y me llega en zona de obra, entre que se fabrica, viene del Brasil o viene de la China o viene de los Estados Unidos, normalmente pasa 3 a 4 meses para que me entreguen ese equipo en zona de obra. Entonces hay materiales o equipos especiales donde yo tengo que incorporar acá esos ítems de forma muy especial en mi cronograma, de tal manera que yo como ingeniero de obra, como ingeniero de oficina técnica, me llame la atención el momento en que yo tengo que hacer el pedido de compra, de tal manera que me llegue después de 3 o 4 meses en zona de obra. Pues si yo pido una semana antes de que voy a utilizar, digamos, incorporar o digamos, colocar esa ascensor en obra, evidentemente voy a tener un atraso mínimo de 3 a 4 meses, no voy a poder entregar la obra justamente por culpa de que no hice el pedido de compra en tiempo y en forma. No sé si hay alguna consulta, de ahí viene, digamos, la importancia de esta herramienta de trabajo que es el cronograma de incorporación de materiales en obra. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? No sé si entendí mal, pero en algún momento mencionaste algo de una suma vertical. Sí, se puede sumar, pero no es, digamos, no es todas las columnas, sino que es material por material. Por ejemplo, digamos, el caso del cemento, por ejemplo.
digamos, vamos a ver. Acá tenemos cemento. O sea que en este caso no se aplica como la incorporación de, digamos, de personal en donde son todos, digamos, la misma, o sea, el mismo, en este caso la misma persona, entonces no hay problema. Pero, por ejemplo, acá, digamos, queremos saber, por ejemplo, en esta mampostería 015, cemento, por ejemplo, tenemos acá, cemento tenemos acá, ¿verdad? Vemos acá abajo y vemos de que prácticamente en ese rubro solamente tenemos ahí cemento. Entonces podemos ahí abajo, podemos ver, digamos, poner la cantidad, o sea, todos los materiales, listar otra vez abajo, ¿verdad? Y ahí vamos poniendo la cantidad de, digamos, de cemento que vamos a ir utilizando semana a semana o mes a mes, ¿verdad? De esa manera. Pero, digamos, vos me estás diciendo sumar en forma vertical. No, acá yo no puedo sumar porque Sí. estoy sumando cemento, arena, cal, digamos, ladrillo. No, son unidades, o sea, son materiales totalmente, digamos, diferentes. No sé si me está, digamos, Sí, así entendiendo. Esa es mismo. la pregunta. Entiendo, No, no, profe, no. sí. Esto ya, esto ya podemos quitarlo en forma totalmente independiente abajo y ahí ponemos otra vez los materiales, pero ya son, digamos, ya modismo. Acá lo que es importante es que ustedes, digamos, entiendan que esa barra de GAM, en esa barra de GAM nosotros podemos ir, digamos, poniendo, distribuyendo la cantidad de material que vamos a utilizar y de esa manera yo como ingeniero puedo saber en esa semana o en ese mes qué materiales yo voy a utilizar de tal manera que pueda hacer mi pedido de, digamos, de materiales. Ese es el objetivo de este cronograma físico-financiero, ¿verdad? Podemos cambiarlo, digamos, también, digamos, de forma, de tal manera de que, digamos, esto pueda salir, digamos, en forma vertical, como dijo la compañera. Eso también se puede hacerlo, pero ya es cuestión, digamos, que ustedes hagan en un programa informático, eso se puede hacer, digamos, sin ningún inconveniente. Acá lo importante es que la barra de GAN, su dimensionamiento, o sea, que si una barra de GAN es de un mes y su ubicación es lo que nos está dando, qué es lo que dentro de ese periodo yo tengo que, qué tipo de materiales voy a utilizar y en qué cantidad semana a semana. De tal manera que yo ya pueda prever en zona de obra esos materiales, de tal manera que no se me atrasen esos trabajos por falta de materiales. Ese es el objetivo de este cronograma de incorporación de materiales. No sé si está claro. Sí, profe. Gracias. Ok. Y bueno, de esta manera entonces ya tenemos las herramientas de cómo se elabora un cronograma de incorporación de materiales. Ahora vamos a entrar ya en la elaboración de cómo se dimensiona un organigrama de campo. Alguien que ya está trabajando me puede decir qué es un organigrama de campo, qué entienden como un organigrama de campo. Habíamos dicho de que el ingeniero que está en obra, ya sea que está en oficina técnica de obra o el que está dirigiendo una obra, tiene una serie de documentos que tiene que, digamos, necesitar, que es el organigrama de campo, es el cronograma físico-financiero de incorporación de personal, de materiales, digamos, de equipo, tiene que tener las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, justamente para dirigir y para organizar y para que realmente la obra en tiempo, en plazo y en calidad no tenga fallas, ¿verdad? Y una de ellas es, una de esas herramientas es el organigrama de campo. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿qué es un organigrama de campo y para qué sirve ese organigrama de campo? Si alguien que ya está trabajando, que ya tenga conocimiento, me pueda describir rápidamente para después ir desarrollando. ¿Alguien que está trabajando? Bueno. Este es ya digamos, anteriormente habíamos visto, ya en el, digamos, en el plan de obra o plan de trabajo, así en línea sucinta, este es un
organigrama de campo, que es directamente es una estructura en donde es una estructura tipo piramidal, en donde directamente se va poniendo de acuerdo a su responsabilidad y de acuerdo a sus funciones de arriba para abajo. O sea que aquella, digamos acá, por ejemplo, el caso del ingeniero residente, es la máxima autoridad en una obra, ya sea obra de gran envergadura o de pequeña envergadura. Puede ser, digamos, le llaman en la parte vial, le llaman superintendente de obra, en obras civiles, digamos, le llaman jefe de obra o ingeniero residente de obra, ¿verdad? Y debajo de esto hay una serie de estructuras que, de acuerdo a su función y a su responsabilidad, entonces se tiene que colocarlo en forma, digamos, descendente. Por ejemplo, yo no puedo poner el área de topografía, por ejemplo, acá arriba, ¿verdad? En un organigrama, el organigrama para visualmente yo estoy viendo, entonces puedo decir que topografía, si yo miro y ubico acá, automáticamente puedo decir topografía depende del ingeniero residente, ¿verdad? O sea que la máxima autoridad es el ingeniero residente. Entonces con esta raya vertical y esta ubicación, entonces me está dando a entender que directamente esta área de topografía depende del ingeniero residente. Así como acá puedo por ejemplo, digamos, mirar visualmente este ingeniero de producción. Entonces, del ingeniero de producción, digamos, depende también del ingeniero residente, y del ingeniero de producción depende todos estos capataces que están acá, y dependen todos los equipos y personales que están por debajo de los capataces. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr, y es lo que interpretamos así rápidamente al presentar de esta manera un organigrama de campo. Entonces, el organigrama de campo es una estructura organizacional que, digamos, que se utiliza en el campo, en donde se plasma en esa estructura, entonces, las distintas áreas que necesita, digamos, esa obra, o sea, digamos, los distintos departamentos, secciones, como quieran, digamos, llamarlo, con la cantidad de gente y los tipos de gente de acuerdo a la especialidad que se necesita para apoyar, digamos, y desarrollar los trabajos que están, digamos, contratados. De tal manera de que podamos lograr una obra en plazo, en calidad, ¿verdad? Y en costo sin ningún inconveniente. Que si no tenemos dimensionado, lógicamente, esta estructura, lógicamente se agranda o se achica de acuerdo a, digamos, a la envergadura, digamos, de la obra. Una obra de 80, 100 millones de dólares, evidentemente, va a tener, digamos, una estructura organizacional mucho más grande que haciendo una o dos casitas, digamos, por ejemplo, tipo Conavi. Entonces, es muy diferente. Entonces, ahora vamos a aprender cómo se dimensiona la cantidad de gente, ¿verdad? Y los tipos de especialidades que vamos a necesitar dentro de esta estructura. A eso es lo que se le llama entonces un organigrama de campo. Entonces vamos a ver cómo se dimensiona. No sé si está aclarado que es un organigrama de campo. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a, digamos, a dimensionar cómo se dimensiona un organigrama de campo. Lógicamente es función del monto de obra, y es función también del tipo de obra que vamos a implantar. Entonces acá vemos un superintendente de obra, cómo se dimensiona, o un ingeniero residente, un jefe de obra, ¿verdad? Digamos, es función de dos ingenieros de producción de obra o de dos ingenieros de obra. O sea que tiene capacidad para, digamos, para administrar 240 equipos o 400 personales. O sea que, digamos, si tenemos una obra donde vamos a utilizar 240 equipos, digamos, o un poco más, un poco menos, o 400 personales, un poco más, un poco menos, entonces yo directamente esto equivale a tener un superintendente de obra. Podemos empezar por atrás, que digamos que nos va a hacer mucho más entendible. Vamos a empezar por el cargo inferior. Vamos a empezar
de atrás para adelante para que sea más comprensible para ustedes. Un capataz de obra, que es lo que vimos, vamos a ver acá. Vamos a empezar, digamos, desde este cargo inferior que está acá. Vamos a ir de abajo para arriba. Acá tenemos el capataz de obra, ¿verdad? Para que ustedes sepan nomás, tanto en obras civiles como en obras viales, es importante que sepan los cargos. Generalmente, digamos, a los que están a cargo de los equipos y de los personales o de los subcontratistas se los llaman capataces, que es lo que habíamos visto. Capataces, digamos, le llaman capataces sectoriales, o sea, por sector. Hay capataz de albañilería, hay capataz de plomería, hay capataz de, digamos, de electricidad, hay capataz de hormigón, de estructura de hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos frentes, lógicamente, salen de digamos, del plan de trabajo o del plan de obra, que es lo que ya habíamos previamente, lógicamente, elaborado, y nuestro cronograma físico-financiero también ya tiene que estar previamente elaborado para poder ir quitando los tipos de profesionales y el plazo que van a estar en cada uno de ellos en una obra. Por encima de esto pueden estar un capataz general, que se lo llama, que vamos a ver en algunos ejemplos, y por encima de ellos están los ingenieros de producción, ¿verdad? O sea que acá el ingeniero o el superintendente de obra o el jefe de obra, no, digamos, si estamos hablando de una obra, digamos, de medio porte o de grandes obras, estamos hablando de una obra ya de gran porte, digamos, en este caso en particular, de medio o de gran porte. Entonces, este ingeniero de acá no puede estar a cargo de estos capataces, no lo pueden dirigir, digamos, ni le pueden controlar porque, digamos, tiene que estar manejando una estructura muy grande acá. Entonces, evidentemente, no le da ni el tiempo, ¿verdad? Para que pueda dirigir. Entonces, a raíz de eso se crea un cargo que se llama ingeniero de producción, que es el cargo que a cargo de él está directamente los capataces y directamente los equipos y los personales. O sea que él es el encargado digamos, de controlar la producción, la calidad y el plazo. Esa es, digamos, la función, apoyado por el ingeniero que está en oficina técnica. Esta oficina técnica de obra es el alma de la obra. Es el alma, digamos, de la obra. O sea que es el que le da el apoyo técnico, ¿verdad? El apoyo de costo, el apoyo, digamos, de rendimiento al ingeniero de producción, y es el que le pasa informes gerenciales al jefe de obra o superintendente de obra para que pueda relacionarse con la fiscalización o pueda, digamos, atender las auditorías técnicas y administrativas que envía la oficina central, digamos, normalmente que están en Asunción. Esa es la función digamos, de la oficina técnica. De ahí viene la importancia, digamos, y por eso, digamos, yo le llamo que es el corazón o el pulmón, digamos, de un organigrama o de una obra. Entonces, para que ustedes vayan, digamos, conociéndonos más de abajo para arriba, entonces acá tenemos, puede estar el ingeniero de producción, puede ser el ingeniero de planta dosadora de hormigón, puede estar, digamos, el ingeniero de planta de trituración, en el caso de obras viales, que son ya, digamos, áreas muy importantes, muy especializadas, en donde hay siempre un ingeniero a cargo de esas plantas. Por encima de esto, entonces, están digamos, están las áreas digamos, de apoyo, que es el área o departamento de topografía, donde están todos los topógrafos que le dan apoyo topográfico a todos estos frentes de trabajo. El área de laboratorio, que puede ser de suelo, de asfalto, de hormigón, que la misma cosa le da apoyo al área, digamos, también, digamos, que están acá. Tenemos la administración general, hay un administrador en una obra, estamos hablando de obras de nivel medio, a nivel de gran porte, que se encargan de los recursos humanos, de contratar, digamos, los recursos humanos, de llevar digamos, la asistencia, de darle apoyo logístico, los comedores, ¿verdad? Seguridad, combustible, depósitos, o sea, todas estas actividades, digamos, es fundamental, digamos, maneja el área de administración general, que está muy en contacto con el área de oficina técnica. Por ejemplo, la necesidad de combustible. Automáticamente, una semana o 2 semanas antes, digamos, generalmente cada fin de mes, la oficina técnica le pasa al administrador todos los materiales que se van a utilizar en el mes siguiente.
por lo menos 1 o 2 semanas antes de, digamos, de iniciar el mes siguiente. Entonces, esta persona o esta estructura, entonces elabora el listado, o sea, verifica lo que hay en depósito en cuanto a materiales, hace los descuentos correspondientes y envía el listado de pedidos de materiales a oficina central. Lógicamente con el visto bueno del ingeniero residente, y eso va hasta Asunción. Y el área de compra de Asunción es, es la que en tiempo y forma, digamos, normalmente estamos hablando de 8 días, 9 días antes hay que hacer, digamos, los pedidos, salvo digamos, los equipos especiales que habíamos hablado. Entonces es lo que tiene tiempo oficina central para que esos materiales vuelvan y entre en depósito central de la obra. Entonces de ahí la importancia de la administración general, que tiene que haber un área de administración. Oficina técnica se encarga de la certificación, medición, del control de los cronogramas, del control de costos, ver si los costos reales, digamos, cómo están con los costos que se hicieron en la etapa de licitación, ¿verdad? Y de la gestión de obra, cambios de especificación técnica, cambios de planos, etcétera, 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 se encarga oficina técnica. También tiene que haber un área hoy por hoy de medio ambiente que se encarga, digamos, de que en obra se esté, digamos, haciendo digamos, las mitigaciones que están en las especificaciones técnicas de contrato. Y también un área de control de calidad, que es una especie de fiscal interno de toda esta estructura que se encarga principalmente de fiscalizarle digamos, al ingeniero de producción, a topografía y al laboratorio de la calidad de los trabajos que se están haciendo, ya sea en hormigón, digamos, en asfalto, en suelo, etcétera, etcétera. Y por encima de todo esto, como jefe máximo, se encuentra el ingeniero residente o superintendente de obra, cuya función es prácticamente administrativa, donde es el encargado de relacionarse con la fiscalización, es el encargado de relacionarse digamos, con la oficina central de Asunción y de atender las auditorías técnicas y administrativas que normalmente, digamos, cada mes o cada 2 o 3 meses, oficina central, digamos, Asunción envía a obra, de tal manera que pueda hacer una fiscalización de la utilización de los equipos, la utilización de los consumos de materiales, etcétera, etcétera, para, digamos, detectar si hay robos, si hay fugas, si hay desperdicio de materiales, etcétera. También es el encargado de normalmente relacionarse con las autoridades, digamos, del lugar donde están trabajando, generalmente con el intendente, con el presidente seccional, con el gobernador, atiende las quejas de digamos, de los vecinos, de los pobladores del lugar, etcétera, etcétera. Es la persona que mucho tiempo, o sea, mucho de su tiempo se dedica a la parte administrativa y la parte estratégica. Y se encarga de periódicamente hacer reuniones, digamos, con todo su staff técnico y administrativo, de tal manera de ir, digamos, dando directivas sobre, digamos, sobre el avance, digamos, la obra, sobre el control de calidad de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la función principal de este superintendente o ingeniero o jefe de obra. Y oficina central, Asunción, normalmente acá en Paraguay, se dedica a darle el soporte técnico, administrativo y financiero, digamos, de la obra. Entonces, eso es en resumen, entonces, los distintos cargos que normalmente tienen que tener una obra de mediano o de gran porte, ¿verdad? Y de acuerdo lógicamente al tamaño, entonces esto se va, digamos, reduciendo. Entonces ahora vamos a empezar a dimensionar cada uno de estos cargos de abajo para arriba, para que podamos entender mejor nomás digamos, la cuestión. Profe, Sí. ¿los punteros se encuentran por debajo de los capataces o es un sinónimo? No, un poquitito más, te voy a mostrar acá. Ahí está. Los punteros que están acá, digamos, que ustedes llaman, digamos, los punteros normalmente están acá por debajo de los capataces. Están acá. Los punteros. ¿Verdad? Que son los que están, digamos, por ejemplo, digamos, este capataz que más adelante vamos a ver, es capaz, digamos, es capaz de manejar más de 25 personal. O sea que puede tener 1, 2 o 3 cuadrillas normalmente a su cargo. ¿Verdad? Entonces los punteros están en este nivel. Están prácticamente, digamos, trabajando acá en este nivel que está acá.
¿verdad? A eso es lo que le llaman, digamos, los punteros en obras civiles, vos estás hablando, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces están ubicados acá, entre el capataz y los subcontratistas que están acá. Ahí están, digamos, ubicados los punteros que pueden ser. Los punteros pueden ser digamos, una persona contratada por la empresa administrativamente o puede ser contratado por el mismo subcontratista. Puede ser un personal más que tenga conocimiento, que sepa leer plano, que tenga capacidad de liderazgo. Entonces es un personal que le maneja, porque generalmente, digamos, acá, digamos, manejar 25, 30 personas, ya no es tan fácil, ya se necesita por lo menos de un puntero que le dé un aporte, digamos, un apoyo técnico a este capataz, para que realmente eso se maneje en forma ordenada y que los trabajos, como son estos personales los que realmente hacen el trabajo, entonces necesita de una supervisión técnica y a veces no da el tiempo para que este capataz solo pueda darle ese soporte técnico, entonces ahí es donde se incorpora, digamos, el puntero. Entonces eso va ahí, en ese nivel. Bueno, entonces vamos a empezar entonces de abajo para arriba. Entonces, un capataz sectorial, ustedes entonces ya conocen dónde está ubicado en el organigrama, entonces es capaz de manejar 15 equipos y 25 personales. Esto se puede utilizar tanto en obras civiles como en obras viales. En obras viales es lo que hay muchos equipos, en obras civiles no hay tanto, pero tiene capacidad para manejar bien hasta 25 personales. O sea que si yo tengo 45 personales, ¿cuántos capataces, digamos necesito? ¿Cuántos capataces sectoriales? Les pregunto. Tengo ¿Y 45 dos? Dos. yo necesito dos personales, ¿verdad? O sea, dos capataces. Entonces yo directamente divido 45, divido 25 y ahí yo ya dimensiono la cantidad, digamos, de capataces que yo voy a necesitar en esa obra. ¿Y de dónde quito esos 45 personales? Quito digamos, del micronograma de incorporación digamos, de personal, digamos, del ítem que estoy analizando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy analizando, no sé, trabajo de albañilería, entonces entro en mi cronograma, digamos, de incorporación de materiales en toda la parte de albañilería y veo que se necesita en el pico 45 personales, digamos, para albañilería. Entonces yo divido 45, capataz sectorial de albañilería, 45 dividido 25 me da 2 capataces. Entonces yo ya, con esto yo sé que en el área de albañilería voy a necesitar 2 capataces. Y así sucesivamente para todos los sectores digamos, que voy a construir. ¿Y de dónde yo quito esos sectores? Quito de mi plan de trabajo o plan de obra. De ahí yo quito los frentes de trabajo, ¿verdad?, que voy a ir utilizando. Y el tiempo que voy a utilizar para cada especialidad, en este caso, digamos, albañilería, ¿de dónde quito? Quito de mi cronograma físico financiero. De ahí veo cuántos meses le tengo que contratar en la obra a este capataz para hacerme ese trabajo de albañilería en particular. Y no es que desde el mes 1 yo le contrato, ya en este ejemplo así rápido, digamos, que les di a los 2 capataces. No, inicialmente empiezo con un capataz, ¿verdad? Y después en un momento dado, entonces le incorporo al segundo capataz y eso va hasta la finalización de los trabajos, digamos, con esos 2 capataces. Bueno, ¿cómo yo dimensiono un capataz general? Que está por encima del capataz sectorial que habíamos visto en ese organigrama. Entonces, digamos, tiene capacidad de manejar 4 capataces sectoriales. Como el capataz general está a cargo de los capataces sectoriales, puede manejar hasta 4 capataces sectoriales. ¿Qué significa? Multiplico 4 por 15 me da 60 equipos y 25 por 4 me da 100 personales. Entonces, si yo... Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo varios sectores que sumados me dan menos de 25 personales? Entonces, ¿con un capataz sectorial me basta o debo contratar uno por cada sector? No hace falta. Con un solo capataz
capataz vos podés manejar todo eso. Supongamos que yo tenga 3 sectores de albañilería, eso es lo que vos estás queriendo decir, ¿verdad? No, no sería, por ejemplo, albañilería, aparte, después eh, camino, hormigón, techo, digamos. Bueno, si ese capataz, digamos, acá, digamos, estamos hablando de la siguiente, vamos a diferenciar obras pequeñas, ¿verdad? Obras pequeñas, hacer, no sé, digamos, hacer una vivienda, digamos, unos duples de, digamos, 2 plantas, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, esa es una obra. En ese caso, digamos, normalmente yo tengo un capataz que sepa un poco de albañilería, de pintura, de herrería, de plomería, etcétera. En donde lo importante ahí es su capacidad de liderazgo, digamos, de organizar, ¿verdad? No tanto de conocimiento. O sea, que encontrar un capataz sectorial que sepa de albañilería, de pintura, de electricidad, de plomería, es medio casi imposible. Es un ingeniero practicante, ¿verdad? No sé si me entendés, ¿verdad? Sí, profe. En cambio si yo tomo, para poder, digamos, entender bien los conceptos nomás, supongamos que yo tenga una obra, digamos, un edificio de 15 pisos que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener sí o sí, digamos, un capataz de estructura que entienda digamos, de encofrado, de armado, de hormigón, que esté, digamos, trabajando. Si ahí está trabajando, digamos, menos de 25 personas, yo ya me manejo con un solo capataz sectorial de estructura de hormigón, ¿verdad? Si supongamos que yo esté, digamos, trabajando digamos, con 50 personales ya desde el inicio de esa obra, entonces yo ya voy a necesitar 2 capataces sectoriales de hormigón. Supongamos que estemos avanzando, estemos ya en el segundo o en el tercer piso y ya empiece digamos, a trabajar en albañilería, empiece ya digamos, trabajar haciendo mampostería, nivelación, etcétera, etcétera. Y supongamos que aparte de los 50, ¿verdad? Personales con 2 capataces de hormigón que van haciendo tienen que llegar hasta el piso 12, ellos van avanzando de forma totalmente independiente, empieza a trabajar un capataz, digamos, empiecen, digamos, a trabajar 25 personales en albañilería. ¿Cuántos capataces de albañilería, digamos, voy a utilizar en ese sector? Y a uno. Correcto. Entonces yo ahí ya tengo 2 capataces sectoriales en hormigón y ya tengo un capataz, digamos, sectorial en albañilería. Supongamos que, digamos, siga, digamos, subiendo, o sea, en vez de 25 personales ya digamos, siga aumentando piso por piso la cantidad digamos, de albañilería, llegue ya a 40 personales. ¿Cuántos capataces ya había que tener que, digamos, tener de albañilería en ese rubro ahí, digamos, trabajando? Para albañilería 2. Correcto. Entonces yo ahí ya estoy trabajando con 2 estructuras, 2 capataces, digamos, de hormigón, y ya tengo, hasta ese momento tengo, digamos, 2 capataces sectoriales de albañilería. Y así sucesivamente. ¿Qué plazo? ¿Cuánto tiempo? Eso yo lo quito de mi cronograma físico-financiero. Y así voy mencionando. Por eso lo que, digamos, insisto que los 2 documentos fundamentales para poder dimensionar nuestro organigrama y para ver cuánto tiempo tiene que estar cada uno de estos profesionales, yo quito de mi plan de, digamos, de trabajo, plan de obra y de mi cronograma físico-financiero. De ahí yo voy quitando los tipos de capataces que voy a utilizar y voy quitando también los plazos. Y estamos hablando, digamos, de capataces por especialidad, ¿verdad? Acá nomás estamos muy acostumbrados en obras chicas que este capataz sectorial conozca de albañilería, de plomería, digamos, pintura, de herrería, etcétera. No, en obras de gran porte, así como el caso de los ingenieros también, ¿verdad? El caso de los ingenieros, hay, digamos, ingenieros especialistas, digamos, en terraplén, por ejemplo, cuando estamos hablando de obras viales, hay ingenieros especialistas en asfalto, ¿verdad? Hay ingenieros especialistas en estructura de hormigón. Entonces, todas esas especialidades de ingenieros son los que están participando en esa obra, cada uno, lógicamente, en su área de especialización.
O sea, que no puede haber un ingeniero, estamos hablando de obra de gran porte, obra de pequeña porte, lógicamente el ingeniero es ingeniero electricista, ingeniero en plomería, ingeniero en estructura, ingeniero en todo. Pero en obras de gran porte, incluso en los contratos mismos, ya le obligan a la empresa a contratar especialistas en cada una de esas áreas. De ahí entonces viene la importancia de cómo dimensionamos a cada una de esas especialidades. Bueno, entonces sigamos con nuestro capataz general. Entonces tiene capacidad para 4 capataces sectoriales, es decir, 60 personas, 60 equipos o 100 personas. Entonces directamente yo tengo en una obra, digamos 150 personales, entonces divido 150, divido 100, entonces significa 1.5 capataces generales que yo necesito. Entonces serían 2 personas y el tiempo que van a estar cada uno de ellos, entonces, digamos, se lo da el cronograma físico-financiero en ese rubro o en esa especialidad en general. Los capataces generales también, hay capataces generales, por ejemplo, digamos, en el tema vial, por ejemplo, de terraplén, hay capataces generales en todo lo que es base estabilizada, asfalto, hay capataces generales en estructura de hormigón, etcétera, hay capataces generales en pintura y obras de arte. Entonces hay, digamos, normalmente en esta, o sea, en esta clase en particular, en esta materia, en esta, digamos, vamos a hablar siempre de sectores, de especialidades, ¿verdad? Eso no implica que en obra pequeña una persona pueda tener 2 o tres especialidades en una sola persona. Eso ya son casos muy particulares. Bueno, entonces un administrador de obra, ¿cómo se dimensiona? Es capaz de administrar 150 personales de campo. Entonces directamente si yo tengo menos, digamos, más, o sea, tengo 150 personas, entonces significa que necesito un administrador. Si tengo, no sé, 160 o 170 personas, yo puedo, digamos, manejarme con un administrador y un auxiliar de, digamos, de administración. Y de esa manera yo voy dimensionando. Yo tengo, no sé, 400 personas o 500 personas, divido 500, divido 150, y de ahí yo tengo la cantidad de administradores y de ayudantes de, digamos, de administración que puedo, digamos, tenerlo. Si a mí me sale 2.5, digamos, significa que yo tengo que tener un administrador general senior, un administrador junior asistente y probablemente algún ayudante, digamos, de contabilidad. Eso significa ese 2.5, por ejemplo, ¿verdad? No es que yo necesito 2 administradores senior, más, no sé, más un ayudante de, digamos, de contabilidad. Eso ya, digamos, el ingeniero tiene que, digamos, entender. En cada área no puede haber más de una cabeza. Ese es el otro concepto fundamental también. O sea, que no pueden haber acá, por ejemplo, 2 administradores con la misma función y con los mismos y con las mismas responsabilidades, porque vamos a tener problemas ya en esa área, por más que digamos, yo dimensione con esta cantidad, digamos, de personas. Bueno, el mismo concepto para topografía, que tiene la capacidad, digamos, de manejar 4 capataces sectoriales o 4 capataces, digamos, sectoriales o 100 personas o 60 equipos. ¿Eso qué significa? Que un topógrafo puede estar en varios frentes a la vez. Abastecerle, ¿qué significa? Que digamos, por ejemplo, en una obra vial, que es donde más se nota estos tipos de personales, por ejemplo, pueden estar trabajando en 3 frentes de trabajo. Entonces, digamos, el topógrafo normalmente es el que libera las pistas de trabajo. Entonces, si están en 3 frentes, y digamos, generalmente una liberación de pista le lleva generalmente 1 hora y media. Entonces, digamos, no siempre le va a dar el tiempo necesario para que ese topógrafo esté en los frentes, en los 3 o 4 frentes, digamos, de trabajo. Entonces, para eso entonces es lo que se dimensiona la cantidad de topógrafos que se necesita, digamos, para atender esos frentes de trabajo. Y eso normalmente digamos, lo concatenamos con la cantidad de equipos y la cantidad de gente. En este caso, puede atender 100 personales y puede atender 60 equipos. Entonces, si yo tengo 200 personales, entonces significa que necesito 2 topógrafos que van a trabajar en esas áreas, digamos, en el cual van a estar trabajando esos 200 personales. Eso significa eso.
Entonces después tenemos el cargo de laboratorista, ya sea hormigón, suelo o asfalto, la misma cosa. Tienen capacidad para 4 capataces sectoriales, 100 personales o 60 equipos. El ingeniero de producción tiene capacidad de manejar 2 capataces generales o directamente significa 200 personales y 120 equipos. O sea que si yo tengo cantidad igual a estos 120 equipos, 200 personales, entonces necesito en la obra un ingeniero de producción. El tiempo que va a estar ese ingeniero de producción nos va a dar nuestro cronograma físico-financiero y nuestro plan de trabajo o de obra. Para un ingeniero de oficina técnica, para dimensionar el área de oficina técnica, entonces tiene capacidad de manejar 2 ingenieros de producción o, en este caso, 240 equipos y 400 personales. O sea que con un ingeniero de producción, entonces yo puedo manejar esto sin ningún inconveniente. ¿Verdad? Si tengo un poco más de esto, entonces yo con un ingeniero senior de oficina técnica y un ingeniero junior o un asistente junior, yo con eso manejo sin ningún inconveniente todas las necesidades o todas las funciones que tiene que, digamos, desarrollar la oficina técnica en esa obra en particular. Estamos hablando siempre de obras de nivel medio o de gran porte. Y por último, entonces, el superintendente de obra o el jefe de obra o el ingeniero residente, como lo llaman, tienen capacidad de manejar 2 ingenieros de producción o ingenieros de obra o 240 equipos y 400 personal. Entonces, de esa manera yo puedo dimensionar entonces mi organigrama de campo, tomando siempre como base nuestro plan de obra y nuestro cronograma físico-financiero para quitarle ahí el tiempo que lo voy a utilizar a cada uno de estos profesionales en la obra. ¿Para qué eso es? Para, digamos, para disminuir o dimensionar, digamos, mis gastos generales que más, o sea, para cuantificar mis gastos generales que más adelante vamos a ver cómo se calcula. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Pregunto? No, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las reglas generales que tenemos que seguir para graficar nuestro organigrama de campo, que es lo que ya le había, digamos, adelantado. Entonces vamos, el primer punto, el primer paso es, una vez planificada la implantación de la obra, los sectores de trabajo y el cronograma físico-financiero, entonces se procede al dimensionamiento del organigrama de campo, que es lo que ya habíamos hablado. Los cargos de mayor responsabilidad deben estar ubicados siempre de arriba para abajo. Eso suelo ver en algunos organigramas de campo, por ejemplo, le ponen digamos, al ingeniero de producción que está por encima, digamos, del supervisor, o sea, del superintendente de obra, por ejemplo. Entonces, eso, digamos, es un organigrama mal elaborado. Viene a ser prácticamente un esquema, pero no es un organigrama. El organigrama siempre, digamos, al mirar un organigrama, yo puedo saber cuál es el área o la persona que está en ese cargo, digamos, qué responsabilidad y qué función tiene dentro de esa estructura. Y siempre el que tiene mayor responsabilidad va de la parte de arriba para abajo, ¿verdad? Ese es el esquema que normalmente, y la unión digamos, de las líneas llenas significa que depende directamente de esa persona donde van ubicados y relacionados cada línea. Si son líneas de punto, significa que tienen contactos parciales o contactos, digamos, esporádicos, esas 2 áreas, digamos, que van uniendo, por ejemplo, esas dos líneas. Acá vamos a ver, por ejemplo, acá por ejemplo tenemos líneas punteadas. ¿Eso qué significa? Que este fiscal de obra no depende jerárquicamente de este ingeniero residente, sino que están en el mismo nivel jerárquico, son independientes, cada una de estas áreas son independientes, pero que se relacionan esporádicamente, en este caso de forma contractual. Este es el fiscal y se relacionan por los libros de obra, ¿verdad? Esto tiene un libro de obra que es una orden de servicio, que le llamamos, y este tiene un libro de obra que se llama, digamos, notas de pedido. Entonces, por escrito, de esa manera, estas
personas se van relacionando, digamos, contractualmente. Entonces, esta línea de puntos significa que no hay una relación jerárquica continua, sino que es una relación, en este caso, esporádica, ¿verdad? Y que ninguno de estas dos áreas, digamos, depende jerárquicamente una de otra. La misma cosa el área de auditoría. El área de auditoría técnica es, digamos, la jefatura central está acá en Asunción. Entonces, esto directamente no depende jerárquicamente. Este viene a ser una especie de fiscal, ¿verdad? Técnica y administrativa de este ingeniero, digamos, residente. Y en estas líneas que ustedes ven acá que están, digamos, llenas, ahí entonces vemos, uno es de cuál depende jerárquica, o sea, es una relación continua, jerárquica, y la otra, digamos, de quién depende. Por ejemplo, este ingeniero de producción depende exclusivamente de este ingeniero, digamos, residente. Y se relaciona con todas estas áreas. Se relaciona con topografía, con laboratorio, con administración, con control de calidad, medio ambiente, y también se relaciona, digamos, con este ingeniero, digamos, de planta dosadora. ¿Eso qué significa? Y esto está en el mismo nivel, significa. En el mismo nivel jerárquico. Este ingeniero de producción y este ingeniero de planta tienen el mismo nivel jerárquico, significa eso. La misma cosa en el caso de estos capataces. Entonces, esto es lo que tiene que, digamos, llamarnos la atención y de esta manera es lo que graficamos un organigrama. Yo no lo puedo poner a este ingeniero de producción, o sea, acá arriba, ¿verdad? Y trazar no sé, una recta y yo me relaciono con este ingeniero. No, acá la máxima autoridad es el ingeniero residente, ¿verdad? Eso significa este organigrama y por eso lo llamamos organigrama, porque es un manual de funciones y también es un manual jerárquico, donde directamente ahí se establecen todas las jerarquías y los relacionamientos. ¿Por qué tiene que haber un solo jefe dentro de una obra? Porque si no, digamos, si hay dos cabezas, digamos, esto sería un caos. La organización interna de esta estructura sería un caos, o de esta obra sería un caos. Entonces, ahí viene entonces la importancia de este organigrama general de campo. Entonces, digamos, esto es lo que, estas son las reglas que ustedes tienen que conocer. Entonces, con líneas llenas se van a unir todos los cargos que tienen relación directa y continua en el tiempo. Con las líneas discontinuas se van a unir los cargos que tienen relaciones temporales y los cargos jerárquicos que se encuentran en un mismo plano horizontal tienen niveles de responsabilidades similares, que es lo que ya habíamos hablado. Entonces acá podemos ver un organigrama típico de campo de obras civiles y acá tenemos un organigrama típico de obras viales de gran porte. Fíjense acá la cantidad de estructura. Acá sí, digamos, tenemos toda esta estructura que ya habíamos hablado. Acá está incluido, aparte de todo eso, el taller, y acá tenemos los distintos frentes, digamos, de terraplén, de movimiento de suelo y de base. Acá tenemos otro frente, digamos, de bases y de movimiento de suelo, o sea, una obra grande. Acá tenemos el área, digamos, de pavimentación asfáltica. Acá tenemos el ingeniero de producción de obra de arte para hacer, digamos, alcantarillas, celulares, prefabricados, etcétera, con toda su estructura. Y el ingeniero de producción, digamos, de plantas industriales. Tenemos planta de trituración, planta asfáltica, planta de suelo, planta dosadora de hormigón y logística de transporte. Fíjense, esta es una estructura enorme que se utiliza para una obra de gran porte en la parte vial. Y en la parte, digamos, civil, que es lo que habíamos hablado, prácticamente esta es un organigrama para una obra de porte medio para grande también. Pero en la parte vial se tiene más por la logística y por las cantidades de equipo que se necesita en zona de obra. Esa es la diferencia entre una obra civil y una obra vial. ¿Hasta acá hay alguna duda para poder entrar en un ejemplo para que podamos fijar mejor los conceptos? Ninguna de mi parte. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver entonces un ejemplo de organigrama de campo. Dice, dimensionar y elaborar el esquema de personal técnico de supervisión necesario
para la construcción de un edificio de 25 pisos que contará con 200 personales y 20 equipos pesados, trabajando en su punto máximo. Considerar 4 frentes de trabajo en forma simultánea, o sea que ya pide un frente de trabajo de estructura de hormigón armado, albañilería, electricidad y plomería. Plazo de obra, 24 meses. Entonces yo necesito, digamos, elaborar ese organigrama general de campo. Entonces acá voy. Entonces, en los cálculos, digamos, auxiliares. Necesito, como personal, digamos, técnico, digamos que por exigencia del contrato, eso también es parte de la, digamos, del ejercicio, o sea, es un dato digamos, que normalmente dan el contrato. Necesito un superintendente de obra o un ingeniero residente. Me pide un especialista en la parte ambiental. Normalmente eso en los contratos del Ministerio de Obras Públicas pide un especialista de control de calidad, un asesor técnico, ya sea estructurista o hidrólogo, es lo que pide, que nosotros también tenemos que dimensionar. Y acá entonces empezamos el dimensionamiento. Entonces tenemos 200 personales en el pico y tenemos 60 equipos, no entendido. 20 equipos. El equipo prácticamente en este caso no es el dimensionante. Entonces acá empezamos entonces por el capataz sectorial, que es la parte inferior de nuestro organigrama. Entonces tiene capacidad de manejar 15 equipos y 25 personales. Entonces divido 200 personales, dividido 25 me da 8 capataces sectoriales que yo necesito. ¿Cómo distribuyo estos 8 capataces, digamos, sectoriales? Entonces, en el ejemplo pide de que, digamos, necesitamos 4 frentes de trabajo en forma simultánea. Hormigón, albañilería, electricidad y plomería. Entonces, de acuerdo a la envergadura de los rubros que tenemos que ejecutar, que eso quitamos de nuestra planilla de, digamos, de obra, ¿verdad? De nuestro plan de obra y de nuestro cronograma físico-financiero. De ahí entonces distribuimos. En este caso, digamos, como no da, o sea, no tenemos esos datos, entonces yo supongo entonces que voy a necesitar, como un edificio grande, voy a necesitar 3 capataces sectoriales, voy a necesitar 2 capataces sectoriales de albañilería, 2 de electricidad y 1 de plomería. Entonces, sumado esto me da 8 capataces, digamos, sectoriales. El plazo en que van a estar cada uno de estos capataces, entonces eso lo quitamos de nuestro cronograma, digamos, físico-financiero. Pero esto no pide, digamos, el ejemplo en particular. El ejemplo, digamos, en particular lo que nos pide es dimensionar la cantidad de capataces sectoriales y su ubicación. O sea, en cada uno de estos rubros, de estos 4 frentes de trabajo que están pidiendo en forma simultánea. No sé si hasta acá está claro el concepto. ¿Está claro para ir avanzando? Bien, sin problema. Ok. Sí. Bueno, después ahora vamos a dimensionar entonces los capataces generales. Habíamos visto que un capataz general, por fórmula, o sea, por convención, digamos, tiene capacidad de controlar o de guiarlo o de gerenciar 4 capataces sectoriales. ¿Eso qué significa? 60 equipos y 100 personales. Entonces divido, acá, digamos, nos salió 8 capataces sectoriales, entonces dividido 4, entonces me da 2 capataces generales que yo necesito para atender. Entonces, digamos, ¿cómo divido estos 2 capataces, digamos, generales? Entonces, veo cómo yo distribuí mis capataces, digamos, sectoriales anteriormente. Entonces, necesito tener un capataz general en el sector de albañilería y hormigón, y necesito un capataz general en el sector de electricidad y de plomería. O sea, un capataz que tiene que tener conocimiento de electricidad y plomería, y el otro tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Y lógicamente mucho liderazgo, mucha capacidad de liderazgo
de hormigón y de albañilería. Eso significa eso. Entonces, de esa manera yo tengo dimensionado entonces mis capataces generales. Avanzamos. ¿Cómo yo dimensiono mi ingeniero de producción? Sabemos que un ingeniero de producción tiene capacidad de controlarle a 2 capataces generales o de 8 capataces sectoriales. Entonces son 120 equipos y 200 personal. Como tengo 2 capataces, digamos, generales, dividido 2, entonces necesito un ingeniero de producción. O sea que me sale 0,5, entonces necesito un ingeniero de producción. Y va a estar a cargo, ese ingeniero de producción va a estar a cargo de los frentes de hormigón, de albañilería, de electricidad y de plomería, para gerenciar, controlando el plazo, controlando la calidad, ¿verdad? Y controlando, digamos, o sea, gerenciando toda la construcción, digamos, general, de esta manera que eso se pueda terminar en plazo, en calidad y en costo. Esa es la función de este ingeniero de producción. ¿Cómo dimensiono el ingeniero de oficina técnica? Entonces, sabemos que un ingeniero de oficina técnica tiene capacidad de controlar o de gerenciar, digamos, 2 ingenieros de producción. O sea que serían 240 equipos y de 400 personal. Digamos, nosotros tenemos un ingeniero de producción, tenemos 0,5. Entonces dividimos uno, o sea, en este caso sería 200 dividido 400, nos da 0,5 ingenieros de oficina técnica. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo tener a lo mejor un ingeniero junior o un ingeniero semi-senior con un asistente junior, o puedo tener un ingeniero senior. ¿Verdad? Eso ya depende, digamos, del presupuestista que está analizando o que está dimensionando este organigrama. Eso significa. En este caso en particular se adoptó un ingeniero, digamos, de oficina técnica a tiempo completo. ¿Cómo dimensiono el laboratorista? Entonces sabemos que un laboratorista tiene capacidad de gerenciarle a 4 capataces o atendernos a 4 capataces sectoriales. O sea, serían 60 equipos y 100 personas. Como tenemos 8 capataces, digamos, sectoriales, entonces 8 dividido 4, entonces necesito 2 laboratoristas. Entonces serían, ¿cómo distribuyo? Lo más probable es que sea un laboratorista de hormigón y un laboratorista de suelo. La distribución, entonces yo atiendo el volumen de obra que tengo en cada una de estas especialidades y en función a eso, entonces yo veo, digamos, qué es lo que necesito en cuanto a laboratorista de hormigón y qué es lo que necesito en cuanto a laboratorista de suelo, por ejemplo, para ese edificio en particular. ¿Cómo dimensiona un topógrafo? De la misma manera, sabemos por esa convención, por la fórmula, que este topógrafo tiene capacidad, digamos, de abastecer o de atender a 4 capataces sectoriales, 60 equipos, 100 personal. La misma cosa, 8 capataces sectoriales dividido 4 nos da 2 topógrafos que van a estar trabajando en suelo, van a estar trabajando en la parte de, digamos, de nivelaciones y de ubicación de los pilares en los encofrados, etcétera, etcétera, para ir subiendo hasta el piso, hasta el último piso, digamos, a ser construido. Después tenemos el administrador de obra. Sabemos que un administrador de obra tiene capacidad, digamos, de abastecer 150 personales. Entonces tenemos 200 personales dividido 150, tiene capacidad de 1,33. Entonces, ¿eso qué significa? Tenemos que tener un administrador senior y más un auxiliar de administración. Entonces, con eso solucionamos digamos, este 1,33. O eventualmente podemos tener un administrador senior de primera, bien pagado, y con eso entonces solucionamos. Pero normalmente en una obra de gran porte se necesita un auxiliar de administración que es el que vaya, digamos, a controlar, digamos, la carga de combustible, digamos, la entrega de los materiales en depósito, mientras el administrador, digamos, senior se encuentra haciendo los papeles, digamos, en la administración, digamos, hacer solicitudes, digamos, de materiales a oficinas centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, entonces vamos ubicando la cantidad de gente que necesitamos en la administración. Entonces, de esa manera, entonces dimensionamos nuestras necesidades. Y, digamos, por contrato,
nos pidió, eso vamos a ver anteriormente. Acá tenemos dimensionado y ubicado nuestro organigrama dimensionado. El ingeniero residente, el área de control de calidad, medio ambiente, oficina técnica, administración, topografía, laboratorio, un ingeniero de producción, dos capataces generales y acá los 8 capataces, digamos, sectoriales, cada uno en su especialidad. Acá esto se tiene que cortar acá, digamos, esta línea continua acá se tiene que cortar porque 4 se encarga de este capataje general y de 4 capataces en la parte electromecánica y plomería se encargan acá. Entonces esto acá se tiene que cortar, va a tener un pequeño corte. Entonces de esta manera entonces nosotros dimensionamos y ubicamos nuestro organigrama general. Y a esto después tenemos que completar con las funciones que tiene que cumplir cada uno de estos, que generalmente uno ya tiene un manual de funciones y de responsabilidades. Y si no hay, tenemos que elaborar para cada una de estas áreas que están acá ubicadas en el organigrama de campo. Y de esta manera entonces completamos este ejercicio. ¿Hay alguna consulta? Siempre se repite ese mismo esquema, ¿verdad, Miguel? Y prácticamente, o sea, para obras civiles prácticamente tenemos este mismo esquema, salvo que sea una obra de gran envergadura y de mucha especialidad. Por ejemplo, digamos, no sé, estamos elaborando, por ejemplo, o sea, acá este puente que está acá, digamos, en Chacoí, por ejemplo, donde va a haber puentes pretensados, digamos, puentes colgantes, digamos, con cabos, etcétera, etcétera. Probablemente digamos, a faltar, y digamos, acá, por ejemplo, va a haber áreas, incluso de ingenieros, que se encargue de todo lo que es la parte, digamos, de pretensados, por ejemplo, ¿verdad? Capataces especializados en esos rubros, ¿verdad? Y digamos, la parte, digamos, de control de calidad, por ejemplo, van a estar especialistas, ingenieros en esa área. Entonces van a haber, digamos, algunas áreas un poco diferenciadas, pero prácticamente el núcleo es prácticamente el mismo. Y la cantidad de gente, lógicamente, va a ser función del monto de obra, porque este organigrama, como ustedes se van a dar cuenta, si este organigrama está bien dimensionado, o sea que el sueldo de toda esta gente que está acá durante toda la obra no puede pasar del 5 al 7% del costo directo de esa obra. No sé si me entienden. O sea que si pasa el 5 o el 7%, o sea, de los sueldos de esta gente, incluido su carga, digamos, sus beneficios sociales, si pasa el 7% del costo directo de esa obra, significa que dimensionamos mal. Supongamos que, digamos, que nos alcance 10 o 15%, significa que esto está sobredimensionado. O la misma cosa, supongamos que nos alcance 2 o 3% del costo directo, significa que algo hicimos mal acá. O sea que con esa estructura no vamos a poder atender esa obra, con eso les puedo asegurar, en calidad, en plazo y en costo. No sé si me entienden. O sea que más adelante vamos a ver después las incidencias con respecto al costo directo y al precio de venta. Eso vamos a ver en gastos generales. Y ustedes de ahí pueden traer y entonces quitan el sueldo de todo esto para toda la obra. Lógicamente el plazo que van a estar en las obras, cada una de estas estructuras, lógicamente son diferentes. Los únicos que normalmente están desde el inicio al final de la obra es el ingeniero residente, el administrador de obra, el ingeniero de oficina técnica y normalmente, digamos, 1 o 2 capataces, ¿verdad? Son los que normalmente están desde el inicio de obra hasta el final de la obra. Y el resto entonces se van acoplando entonces de acuerdo al avance de obra, ¿verdad? Pero ese es más o menos, digamos, el esquema que tenemos que ir. Y la forma de controlar entonces es los parámetros, digamos, de control está en que el monto de todos los sueldos de esta gente nos pueden pasar del 5 al 7% del costo directo de esa obra. Si está dentro de eso, significa que
dimensionamos bien nuestro organigrama y bueno, y está dentro de los costos y eso cuando lo implantamos en esa obra vamos a darnos cuenta de las necesidades. En este caso en particular vamos a darnos cuenta de que vamos a necesitar 8 capataces en esa obra. En algún momento dado, uno van a estar, digamos, hasta el final, otros van a estar, si de una obra, no sé, 24 meses, uno va a estar un año, a lo mejor otro va a estar 24 meses, el otro va a estar 8, el otro 7, etcétera, etcétera. Para eso, entonces, echamos mano de nuestra herramienta de trabajo, que es el cronograma físico-financiero y nuestro plan de obra o plan de trabajo. No sé si está aclarado hasta acá. Perfecto, Inge. Bueno, eso es importante que esté, digamos, aclarado porque hay muy poco material, digamos, de lectura para esta. Esto más bien todo sale, digamos, de la experiencia. Bueno, entonces, esto ya habíamos visto. Ahora entonces vamos a ir al último ítem de nuestra documentación técnica, que son herramientas de trabajo que utilizamos en la etapa de licitación y también en la etapa de construcción. Entonces, ¿cómo se elabora un plan de cuentas por obra? Lo que ya están trabajando, aquel que tenga, ¿qué es un plan de cuentas por obra? Es un poco una mezcla de contabilidad con la parte técnica. ¿Qué ustedes entienden por un plan de cuentas? ¿Alguien que ya habrá manejado un plan de cuentas en la obra o una oficina técnica en la central o en una oficina, digamos, técnica de obra? ¿Alguien puede contestarme? ¿O seguimos? Yo no sé qué es, profesor. Ok, bueno, vamos. Bueno, un plan de cuentas es directamente una sistematización, es una estructura, o es un formulario, como quieran llamarlo, una estructura, digamos, que se elabora para poder sistematizar y, digamos, los gastos de una obra de tal manera que podamos utilizarlo, digamos, ordenadamente para digamos, hacer digamos, un control de nuestros gastos por sectores o nuestros gastos, digamos, por cada ítem en particular. O sea que, digamos, por ejemplo, este plan de cuentas, digamos, se divide en dos partes, en donde sistematizamos los gastos generales y después entramos en los gastos particulares. Por ejemplo, si yo no tengo este plan de cuentas, utilizo el sistema de almacenero, directamente entrada y salida. Directamente, digamos, la gente dice, bueno, yo compré mercadería por 1.000.000 de guaraníes y, digamos, vendí por 1.200.000, ¿verdad? Tengo leche, tengo azúcar, tengo galletas. Pero yo directamente no llevé ningún control, simplemente lo que gasté y lo que, digamos, me entró. Digamos, al final de la liquidación de esa mercadería, yo tengo en efectivo 1.200.000 guaraníes. Entonces yo quiero analizar dónde gané dinero y en dónde perdí. Si gané en la galleta, digamos, si gané en la leche o en el azúcar. No sé. No puedo saberlo, ¿verdad? O si dónde perdí, o si directamente compré por 1.000.000 de guaraníes y al final vendí todo y digamos, tengo 800.000 guaraníes en efectivo. ¿No? Entonces, ¿dónde perdí plata? No lo puedo analizar. Entonces, haciendo un paralelismo con la obra, entonces este plan de cuentas sirve para que yo pueda sistematizar y ir ubicando los gastos directamente de una obra, digamos, en un código y que todo el mundo, como en una obra de nivel medio para arriba, hay muchos actores. Tenemos al ingeniero residente, o sea, tenemos la zona de obra donde está el administrador que tiene que manejar pedidos de materiales, está la oficina técnica que maneja también, digamos, materiales, o sea, maneja también pedidos, está, digamos, el área de compras de la empresa que también tiene que,
digamos, manejar esos pedidos de materiales, está el área de contabilidad. Entonces, para evitar, para que todo el mundo hablemos el mismo idioma, entonces le ponemos código y dividimos el trabajo, o sea, dividimos las áreas que normalmente vamos a utilizar en una obra en particular. Entonces, dividimos A en, digamos, área de gastos generales y B, área de gastos particulares de esa obra. ¿Qué son los gastos generales? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener un plan de cuenta? Entonces, en lo que es gastos generales, digamos, en primer lugar tenemos que poner, por ejemplo, gasto del supervisual técnico y administrativo, que es nuestro organigrama. Entonces, que acá le podemos poner como ustedes quieran, el código 1, el código 2, como ustedes quieran. Acá, digamos, yo lo utilicé el código A1, o sea, A, gastos generales y B, gastos particulares. Entonces, el A1 es gasto de personal técnico y administrativo. ¿Quiénes tienen que estar ahí? Por ejemplo, el director de obra, ingeniero residente, administradores, capataces, topógrafos, laboratoristas, depositeros, beneficios sociales y otros. Entonces acá yo mes a mes, tanto la parte administrativa como la oficina técnica de campo tienen que usar el código. Por ejemplo, cuando de obra viene la planilla de sueldo, tiene que venir con estos códigos. Viene el sueldo del director de obra o del ingeniero residente, tiene que venir con el código A12. ¿Por qué? Porque cuando esto va en la contabilidad, entonces, digamos, el contador apunta, en su contabilidad, apunta el código A12 del ingeniero residente y va poniendo los sueldos, ¿verdad? Van poniendo, entonces, al llegar el término de obra, entonces, digamos, yo puedo acá controlar cuánto tenía previsto ganar, digamos, gastar en ingeniero residente y cuánto es lo que gasté en la realidad. Entonces yo ahí puedo hacer un análisis posterior de ver si yo ahí gané, perdí plata, digamos, si mi obra se atrasó más de la cuenta, si adelanté, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá yo puedo analizar de esta manera directamente en forma sectorial qué pasó en este sector, por ejemplo, con los gastos generales de este sector. También tiene que estar incluido en estos mismos gastos generales, por ejemplo, los gastos de obrador y campamento. ¿Cuánto gasté en materiales de albañilería, plomería, electricidad? ¿Cuánto gasté en mobiliario? ¿Cuánto gasté en alquiler de casa? ¿Cuánto gasté en agua, luz, teléfono? ¿Cuánto gasté en subcontratista? Y otros. Entonces acá yo puedo saber, tenía previsto gastar 1.000 millones de guaraníes en todo esto y gasté 1.200. Y de ahí puedo saber dónde perdí plata o dónde, digamos, me excedí, o dónde, digamos, realmente. Entonces, de ahí yo puedo reanalizar y realimentar mi área de presupuesto de la empresa para que realmente para otras obras ya no se cometan esos errores. Ese es el objetivo básico de este plan de cuentas, es organizar los gastos de tal manera que yo pueda analizar posteriormente dónde perdí, dónde gané dinero y cómo distribuir, digamos, esos gastos. También tiene que estar, digamos, incluido lo que es adquisición de equipos, herramientas, gasto de movilidad, impuestos, servicios financieros, etcétera, gasto de fiscalización y representaciones, gasto de proyecto y cálculo. Si por ahí tengo una obra donde yo tengo que hacer el proyecto y los cálculos, los gastos reembolsables y gastos de alquiler de herramientas y equipos varios. Entonces, todos estos ítems que normalmente utilizamos, ya sea en una obra vial o en una obra civil, es lo que tiene que estar dentro de los gastos generales. Y en los gastos particulares tienen que estar los inherentes, digamos, a la obra en sí. Por ejemplo, en los gastos particulares, si estoy haciendo, digamos, una obra vial, entonces yo tengo que tener movimiento de sueldo y acá el ítem B, fletes y equipos viales de terceros y fletes y equipos propios. Entonces yo acá puedo poner lo que estoy, digamos, gastando en alquiler y lo que estoy, digamos, gastando como equipo propio. Porque directamente si yo tengo equipo propio, a cada equipo yo le asigno un monto por hora, ¿verdad? Y la cantidad de horas que utiliza cada uno de esos equipos o los fletes, entonces también yo tengo que incorporar acá, ¿verdad? Como un gasto reembolsable, yo le llamo, ¿verdad? De esta manera que al terminar el movimiento de suelo, hice, no sé, 100.000 metros cúbicos de movimiento de suelo, yo quiero saber cuánto me costó. Entonces, al terminar la hora, veo cuánto yo gasté en equipo y en flete para ese, digamos, particular, dividido por la cantidad de
de metros cúbicos que, digamos, que me certificaban, y ahí quito la cantidad de guaraníes por metros cúbicos que me salió ese terraplén y comparo con mi teórico, es de la etapa de licitación. Entonces, de esa manera yo puedo, si perdí plata, entonces directamente entro a ver los rendimientos, por qué gasté más, y veo, digamos, dónde estuvo mi problema. Si estuvo en los rendimientos de los equipos, si estuvo en la mala dirección, si estuvo en robo, etcétera, etcétera. Y de ahí yo quito mi conclusión y voy realimentando los rendimientos o los costos de mi área, digamos, de licitación, de tal manera que en la próxima obra ya no cometa el error de tener un precio, digamos, que voy a pérdida, o un precio muy sobrefacturado. ¿Verdad? Ese es el objetivo de estos gastos en particular. Acá tengo que tener también, por ejemplo, gasto de estructura de hormigón armado, o sea, o fundaciones. La misma cosa, tenemos gasto de contratistas, gasto de proveedores de materiales y de flete. ¿Verdad? Que normalmente es material, equipo, flete. ¿Verdad? Si tengo albañilería, si es una obra civil, la misma cosa, gasto de contratistas, gasto de proveedores de materiales y fletes de materiales. Así sucesivamente, gasto de electricidad, contratista, proveedores, flete, plomería, contratista, proveedores, flete, carpintería, contratista, proveedores, flete, hasta terminar, digamos, la obra. No sé, por último, obras exteriores, tenemos pastado de terminación, contratista, proveedores de, digamos, materiales y flete. Entonces, de esa manera yo tengo elaborado mi plan de cuenta, que para qué sirve, ya saben, y tenemos que, para hablar el mismo idioma entre la gente de oficina técnica y administración de obra, la gente de contabilidad de oficina central y la gente del área de compra de oficina central. Entonces, de esa manera yo tengo bien sistematizado mis gastos y puedo, digamos, analizarlo en cualquier momento, ya sea durante el proceso de obra o directamente al terminar, digamos, la obra, y puedo quitar muchas conclusiones. Si yo no tengo digamos, este plan de cuenta, como lo digo, digamos, utilizo, digamos, normalmente el sistema de almacenero, que es lo más sencillo, pues evidentemente, digamos, a esta altura, digamos, nosotros como ingenieros, evidentemente no lo podemos utilizar eso porque necesitamos de datos para poder, digamos, analizar nuestro trabajo. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esto? Esto es muy importante. Señores, ¿entendieron todo? Todo claro. Bueno, entonces en nuestra clase, digamos, hoy, entonces con este tema, entonces concluimos. Podemos dar, digamos, si les parece, no sé, un 10 minutos, ¿verdad? Y después vemos entonces nuestra revisión del primer parcial, si les parece. ¿Te parece? Entonces ahora son las 7 menos 5. Entonces para las 7 y 5, entonces, digamos, iniciamos nuestra revisión, digamos, del primer parcial. ¿Les parece?